punta. Para video de ciencia de la lucha. Sí. Y después, tener abierto, por favor, el Word del archivo verificación de la ecología de mi estado interno, que es el ejercicio que había subido yo a Dropbox. Tenerlo abierto, por favor, porque lo vamos a leer juntos. Y por último, tenerle abierto el PowerPoint, ¿no? En la pantalla 20, que es la que estábamos. La ciencia de la lucha es una. Bien. Ese tenerlo simplemente abierto ya. ¿Cuál es el video? La ciencia de la lucha. Ah, ya. Les voy a comentar algo respecto a los videos. Hoy yo me voy a poner auriculares para tratar de sintonizarlos. Les voy a pedir que, a ver si cuando se sume Héctor, si nos ponemos todos de acuerdo en el mismo momento para empezarlo, que no va a ser desde el principio, yo les voy a decir el minuto donde lo vamos a colocar, de manera que por lo menos tengamos la sensación de que lo estamos viendo juntos. Y les anticipo que este y los anteriores que vimos eran lapidarios en cuanto a información de tipo científica y objetiva, y aunque están buenos los comentarios que podamos hacer respecto a ellos, todavía no son nada comparado con los videos cortitos que se vienen para cada habilidad, donde vemos pedacitos de películas de Hollywood que ya, lejos de ser científico, son situaciones humanas que ameritan distintas interpretaciones y distintos puntos de vista. Entonces, con esos videos, los siguientes, ¿no? El de hoy no. Vamos a tener, el video en sí mismo se convierte en un ejercicio. Aquí podemos hacer comentarios cuando termine el mismo, pero en los siguientes videos, el video mismo, analizado, en algunos casos escena por escena, se convierte en un ejercicio. Bueno, seguimos con... Hola, César. ¡Asco! Jorge. Jorge, perdón, Jorge. Bueno, la número 20, la pantalla número 20. Repasamos un poquito. Habíamos dicho que esta pantalla es crucial porque tenemos una definición que desarrolla el proceso más o menos como ocurre, seamos conscientes o no, respecto a la toma de conciencia en inteligencia emocional. Dijimos, el verbo sentir ya lo debatimos. ¿Se acuerdan que Alan aportó? Yo podría no sentir una emoción por la presión social. Hay otros factores culturales, endógenos, de temperamento. Después hablamos de que una vez que siento la emoción, hay que ponerle una etiqueta lo más correcta posible. Por ejemplo, no es lo mismo decir que estoy preocupado que decir que estoy aterrorizado. Eso son dos términos muy, muy diferentes. Entonces, el entendimiento proviene de poner una etiqueta correcta y entender una situación lo mejor posible. Tercer verbo que habíamos ya analizado y discutido, el verbo controlar. El verbo controlar es manejar, pusimos una metáfora, manejar un auto. Tengo que acelerar, o mejor dicho, puedo acelerar, puedo frenar, puedo doblar y puedo dar marcha atrás. Todas estas cosas puedo hacer con un auto. Entonces, controlar, por ahora metafóricamente, implica distintas maniobras que tengan que ver con adecuar una emoción a una situación. Esto sería bueno que se lo anoten, ¿no? Controlar, porque es una definición más de las tantas que puede haber. ¿Qué es controlar? Controlar es adecuar una emoción a una situación. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver un ejercicio hoy. El cómo lo vamos a ver en un ejercicio dentro de un ratito. Pero ahora seguimos con la pantalla. Entonces, controlar es adecuar una emoción a una situación. Podríamos decir a priori esto: una situación demanda de mí una emoción. Viene mi hijo y lo reprobaron en un examen. Por supuesto, sería muy raro que yo me ponga a festejar y le diga felicitaciones, cada día fracasás mejor. Sería
puede haber un ser humano que interprete tan raramente las cosas, pero en general el padre de un hijo que está teniendo problemas en el colegio va a mostrar como mínimo preocupación, pero también puede mostrar miedo, o puede mostrar enojo, o puede mostrar frustración. Entonces, acá es donde viene la cuestión del control, o puede mostrar un enojo tan virulento que ya tiene ganas de castigar al hijo adolescente sin escucharlo todavía, sin preguntarle qué pasó, si él estudió o no estudió. Entonces, el último, hasta ahí tenemos control. El doctor Cooper, que habíamos dicho que era el autor de esta pantalla, agregó el cuarto y último verbo, que es modificar. Me gustaría que ustedes me digan qué entienden por modificar. Miren, la cuestión sería así, lo voy a poner en la pizarra, ¿no? Yo tengo una emoción, la llamamos genéricamente, ¿no? Así, puede ser una emoción o un sentimiento. Y provisoriamente le ponemos una categoría de negativo, ¿no? Con un puntaje negativo. Supongamos que tengo un enojo, acá voy a hacer un engendro matemático, ¿no? Supongamos que tengo un enojo grado 9, o sea, es un más 9. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Rubén, bien. Si yo tengo un enojo 9 y me parece que es demasiado para aplicarse, para exteriorizárselo a mi hijo, porque todavía ni lo escuché qué pasó, voy en busca de modificar esta emoción que en este caso, y por el motivo explicado, es negativa, no en sí misma. No es que yo no tengo que... No es negativa en el sentido no deberías estar enojado. Es negativa en el sentido de que todavía no puedo estar seguro de estar enojado en grado 9. Esto se parece a la situación de Rubén con el mecánico, ¿no? Si después de la sorpresa, Rubén, ¿te acuerdas de tu caso? Lo rescato de nuevo. Si después de la sorpresa y la decepción de lo que me dice un mecánico, para mañana lo tienes listos, son 1.500 pesos. Voy al otro día y me dice, mira, van a ser 3.000 pesos y necesito tener 48 horas más. Después de recuperarme de la sorpresa, para simplificar ahora, para simplificar se abren dos posibilidades. Que me dé un argumento que no me cierra para nada, que no me convence, y me va despertando enojo y desconfianza, que es lo que le sucedió a Rubén, o me muestra con pruebas inequívocas, con un video, con un testeo con la fábrica del auto, que había una falla original en una de las piezas de mi automóvil, y es irrefutable que el hombre se encontró con una sorpresa él también, chequeada por el fabricante. Por lo tanto, sería muy raro que yo siga mostrando desconfianza y enojo. Aún así, nos puede suceder. Supongamos que me está sucediendo y yo digo, bueno, necesito cambiarla un poco porque el mecánico tiene razón. A mí me frustra mucho porque necesitaba el auto mañana. A mí, de hecho, una vez me pasó, justo el día antes de mis vacaciones, que me iba en auto, hubo un desperfecto y el mecánico me prometió, mañana lo tienes y te vas de vacaciones, pero no cumplió. Y fue una mezcla de lo que contó Rubén, ¿no? Me quedó la duda entre que el tipo tenía razón, se encontró una sorpresa, con que él no actuó con suficiente pericia. Entonces, vuelvo a la pregunta. El último verbo que ven en el PowerPoint es modificar las emociones. ¿Qué podría hacer yo acá entonces? ¿Quién me quiere comentar qué entiende por modificar una emoción? Recuerden que mi estilo es así, quiero preguntar, quiero escuchar y después vamos a los autores. A ver, Rodrigo, levantó la mano allá. Pues yo creo que es como ver el lado bueno de las cosas, ¿no? A pesar de que algo pueda ser contrario en ese momento, es relajarte y ver que seguramente hay algo bueno de ello, ¿no? Y de hecho nos acaba de pasar una experiencia así ahí en el trabajo y pues y concordamos en que habría que verle el lado bueno a las cosas, que quizás si nos hubiéramos aferrado a la idea de que tenía que ser en esta fecha, hubieran salido cosas o se hubiera complicado la situación
Y por esto malo que pasó, quizás vengan cosas mejores, ¿no? O todo salga de mejor manera en ese plazo que tuvimos. Entonces, creo yo que es eso, ¿no? De algo malo que puede ser en primera instancia, modificar ese sentimiento de a lo mejor frustración y convertirlo a esperanza, ¿no? Modificarlo a que puede ser mejor o puede salir bien las cosas. A ver, lo voy a anotar tal como lo dijo Rodrigo. Supongamos que el enojo me viene de la frustración, ¿no? Entonces, Rodrigo está diciendo, yo podría transformar hasta cierto punto la frustración, y lo voy a abreviar, ¿no? En esperanza. En esperanza. O ¿qué otra palabra podría ser? En optimismo. ¿Qué otra palabra, además de esperanza, podría ser? Ver que no es tan grave, por ejemplo, ¿estaría bien, Rodrigo? Sí, Ver que no es tan grave como me parecía al principio, que hay una solución, por ejemplo. Totalmente, sí. Que las cosas pueden ser mejores, ¿no? ¿Perdón? Que las cosas pueden ser mejor aún. Exacto. Una de las cosas que nos suele suceder con la sorpresa negativa, para seguir con el ejemplo del mecánico de Rubén, es que al principio todo parece, no siempre, pero muchas veces las emociones nos hacen ver algo más grave de lo que es. Luego la emoción se acomoda, como si fuera un filtro, y aparece una perspectiva distinta, que en realidad no es tan grave que me vaya un día después de vacaciones, por ejemplo. Y al otro día puedo descubrir que por suerte en un atasco que veo por televisión, qué suerte que no me fui hoy. Y lo que era un drama ayer se convierte en un beneficio hoy. Los que tenemos cierta experiencia de vida que esto ocurre, lo vamos a ir tratando de incorporar esto, porque es verídico lo que estamos diciendo, no siempre. Sí, te escucho, Rogelio. A ver, será de mover del cerebro emocional a la corteza cerebral, o sea, meterle un poquito de raciocinio y lógica para convertir ese sentimiento en algo bueno, como dice Rodrigo, sacarle provecho, pues. Excelente observación. En esta flecha, ¿cómo voy de la frustración a la esperanza? Alguien muy creyente podrá decir, yo me pongo a rezar y no tenemos por qué objetárselo. Otro que cree en el ocultismo dice, yo prendo unas velas especiales que me dio un sacerdote brasileño y tampoco tenemos por qué negarle nada, pero nosotros acá hablamos desde el punto de vista de la psicología moderna. ¿Qué hace un ser humano que necesita pasar de la frustración a la esperanza? Por ahora lo ponemos genéricamente, como dijo Rogelio, introduce razón, introduce pensamientos que representan otros análisis alternativos a una situación dada. Ejemplo, vuelvo al ejemplo de mi hijo que le suspendieron en el examen. ¿Cómo se dice en México? ¿Se dice suspender o se dice... Reprobar. ¿Cómo? Reprobar. Reprobar, muy bien. Lo reprobaron en un examen, entonces yo quiero otra alternativa de la palabra modificar, porque está muy bien lo que dijo Rodrigo. Cooper, sí, cuando vean el libro o avancemos en el curso, modificar puede significar que una emoción es reemplazada por otra. Porque acá tenemos otra cosa interesante para adelantar. La pregunta del millón. ¿Cómo hago para salir de una emoción? Estoy con un miedo inconveniente. Estoy demasiado nervioso con este mecánico y estoy entre el miedo y el enojo. Tengo más ganas de darle una trompada que de seguirlo escuchando. ¿Cómo se sale de una emoción inconveniente? ¿No? ¿Cómo salgo de este más 9? Salgo a través de otra emoción. Recuerden, no discutimos si alguien tiene otro método, rezar, prender velas, pero si estoy frente al mecánico va a ser difícil, ¿no? Rezar y prender velas. Estoy frente al mecánico o al cliente difícil. O ante mi hijo que está llorando. Supongamos que mi hijo está llorando de frustración porque lo reprobaron. ¿Mi enojo le va a servir a él? ¿O necesito escuchar por qué está tan nervioso y está llorando?
Entonces, ¿cómo hago para sacar una emoción que no creo que en este momento sea conveniente? Más tarde quizás sí, pero ahora no. No la saco con la fe. Lo más difícil es sacarla con la fe o con magia. La saco con otra emoción. ¿Y cómo creo esa emoción? Acá es donde interviene lo que dijo Rogelio, razonando más a fondo sobre la situación, haciéndome o haciendo preguntas. Por ejemplo, cuando Rubén contó antes de ayer que desconfió de su mecánico, una forma de avanzar y entender que hay que desconfiar o no hay que desconfiar tanto o hay que quedarse en el medio, es haciendo preguntas, pero de buenas maneras, obviamente, ¿no? Porque yo he tenido mis altercados con mecánicos años A, pues yo era más temperamental cuando era joven, obviamente, cuando tenía 30 era otra persona. Tú, Rodrigo, 30 años atrás, a Rodrigo Vera le pregunto, ¿no? Lo tengo casi acá mano a mano. ¿Estás tomando algo, Rodrigo? ¿Algún café, algo? Parece que estuviéramos al lado con Rodrigo acá. A ustedes los tengo un poquito más lejos. ¿Tú, Rodrigo, eras el mismo hace 30 años? A nivel temperamental me refiero, ¿no? El audio no se escucha. Sí, o sea, diferente temperamental, ¿no? O sea, los años, como dice, te va dando ese atemperamiento que dicen. Atemperar el... Buena palabra, ¿eh? Mirá qué buena palabra. Mirá qué juego de palabras. Atemperan nuestro temperamento. Sí, o sea, ¿no? El temperamento se dice que no lo puedes cambiar, pues así naces, pero puedes regularlo. Y dicen atemperarlo, ¿no? Atemperar eso, ¿no? En tu temperamento. Sí, se acomoda un poco, es menos agudo. Pero si ese controlar la emoción y después viene modificar, o sea, claro, lo que estábamos platicando antes era, primero te tienes que dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Te das cuenta, hubo una emoción, ahora estás, vamos a decir, como frustrado o enojado. Ya te diste cuenta, pues esos fueron los primeros pasos de los que hablamos y todo eso está bien. Si ya te diste cuenta y si tienes si pudiste llegar a ese primer punto de darte cuenta, yo creo que lo demás, entre comillas, es más fácil llegar a, como dice Rogelio, de iniciar con la razón y bajar ese 9 a otro en la emoción de frustración o enojo, o cambiar esa emoción por una emoción diferente, y ahí es donde entras a razonar y dices, no sé, hay muchas cosas que dices, en las pérdidas, por ejemplo, no hay vuelta atrás, pues, o sea, a lo mejor la pérdida de un ser querido, o sea, o sea, ya se fue, o sea, no hay nada que hacer por ese lado, ¿no? A lo mejor, bueno, si por decirlo así, si alguien lo asesinó, bueno, pues vamos a ir a la policía, pero es bueno al final ir o no, a lo mejor luego los policías fueron los malos, y ahí empezar a razonar, ¿no? Pero ver de inmediato, oye, ese problema que tengo ahorita no tiene solución, ya no le voy a poder dar solución inmediata con mi proceder, o si sí hay remedio para eso, pero tengo que actuar de inmediato para poderle dar remedio, o tiene remedio pero puedo ir despacio, dentro de 2 días vuelvo, o sea, ya, como dices, fui el último día con el mecánico y cuando llegué pues ni lo encontré y ya fui a ver a mi carro y mi carro se había quemado. ¿Para qué me enojo en ese momento? Mejor, bueno, como dice Rogel, voy a entrar en razón, voy a hablar por teléfono a mi abogado, a quien fuera, a poner la demanda rápido, la queja, o sea, no lo voy a tener, o sea, por más que me enojen, yo no voy a salir con el carro que tenía antes ahí, ¿verdad? Entonces, no sé, cambiarlo y en esa razón ver cuál es la solución, si hay que actuar muy rápido, si hay solución para mayor tiempo, no sé, entran muchísimas cosas
que a unos los pueden afectar, a otros no los afecta tanto, la misma situación. Es complejísimo todo eso. Es complejísimo, pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en que ante todo problema, voy un poquito más abajo, espero, todavía se ve, ¿no? Yo tengo un problema, ¿no? Mecánico, el hijo que lo reprobó, etc. Está lo que siento, sentir y hacer, ¿ok? ¿Están de acuerdo en que yo siento que estoy enojado con mi hijo, pero como padre voy a tener que darle una respuesta inmediata a su problema de que lo reprobaron? Acá es donde interviene la complejidad que mencionó Rodrigo, porque si no suena bastante fácil. Rogelio, ya tenemos la solución. Cada vez que sentimos algo, nos ponemos a pensar en otra línea de análisis, o suponemos otras hipótesis, o si el auto ya se quemó del todo, ya ni tengo que discutir con el mecánico. Claro, en esas hay situaciones donde es más fácil darse cuenta que llorar sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. Pero justamente los videos que vamos a ver nos van a permitir entender que hay un montón de situaciones en donde esto que decimos acá, que parece fácil, es sumamente difícil. Si no, pregúntense cuántos libros hay sobre parejas o cuántos libros hay sobre negociación, tanto individual como organizacional o incluso diplomática para que no haya guerras. Si fuera fácil la convivencia entre los seres humanos, no habrían pasado las cosas que pasaron hasta hoy en el mundo. Entonces es obvio que esto que parece sencillo, por ahora son esquemas, como dice Rodrigo, está tan lleno de factores distintos, subjetivos y objetivos, que hace que la autoconciencia, que ya vamos a empezar a trabajar quizá hoy mismo, sea fundamental para una conducta más o menos correcta. Tampoco nos vamos a poner del todo de acuerdo cuál es la conducta correcta. Esto es la subjetividad compleja que mencionó Rodrigo. Pero por ahora nos concentramos en esto, según lo que ustedes comentaron. Controlar entonces era que yo pueda bajar mi enojo de 9 a 2. Sigo enojado con mi hijo, pero está en segundo plano ahora el enojo. Yo iba ya a castigarlo y ahora estoy en una actitud de escucha comprensiva y tal como comentaron Rodrigo y Rogelio, me he puesto a razonar y digo, a ver, este muchacho necesita ayuda en este momento. Necesita menos mi enojo que mi comprensión. Repito, yo predico esto, pero muchas veces Rodrigo no me dio tiempo. La vorágine de los acontecimientos, había tenido un mal día, yo volvía a mi casa o volvía de un viaje y mi esposa me decía, tres veces lo reprobaron, supongamos, aumentemos la carga del problema. Entonces, claro, con efecto acumulativo, mi esposa, que ya lo había reprendido, esto que les cuento es de verdad, ¿eh? Esto que les cuento, los que viajan lo deben saber, los que están casados. Así que relájense y reámonos juntos. Cuando tú te vas de viaje, y también puede ser para la esposa, esto no es una cuestión de género, pero cuando uno de los cónyuges se va de viaje y está 10 días afuera, al otro cónyuge le queda la carga de la crianza de los hijos. Cuando vuelve, le dice, ¿la pasaste bien afuera? Porque no sabes lo que fue aquí en casa. Tu hija hizo tal cosa y a tu hijo lo reprendieron 2 veces en la escuela. Entonces se está esperando que tú los castigues de inmediato. Porque dijo, cuando venga tu papá, cuando venga tu mamá, y te ponen un papel difícil. ¿Se acuerdan la presión social? La tenemos en casa también. Entonces mi esposa me decía, ahora arréglate con tu padre. Y me dejaba solas, y yo en vez de saludarlo, decirle lo bien que me fue en el viaje, cómo están ustedes, toda esa cosa agradable del retorno al hogar, ya era un clima medio denso. Ahí es donde me costaba hacer control emocional. Pero era casi imprescindible hacerlo. En algunas situaciones fallé y en otras lo logré. Y cuando uno logra, te queda grabado el beneficio. Esto es lo genial de la inteligencia emocional. Cuando a ustedes algo les sale bien, no de casualidad, conscientemente, como dijo Rodrigo, por razonar, te va quedando el beneficio incorporado. Entonces, controlar es bajar el nivel del enojo, pero, como manifestó Rodrigo Martínez y Rogelio también, pasar de la frustración a la esperanza
sería modificar, que es la frutilla de la torta de la inteligencia emocional. Según Cooper y otros autores, lo mejor que te puede pasar en la vida es que vos salgas airoso con tus emociones de una situación difícil. ¿Están de acuerdo? Si estamos de vacaciones y hay un problemita con el agua caliente, nadie se vuelve loco, en general, al menos que esté muy, muy, muy estresado. El tema es salir airoso en el día a día, en casa y en el trabajo, de la mejor manera posible. Que en vez de que se vayan debilitando los vínculos por nuestros errores, se vayan fortificando. Eso lo logran los líderes, una minoría de personas logran por ejemplo, los gobernantes. En general todos salen escaldados, decimos acá en Argentina, quemados, desgastados, ¿no? ¿Quién se va de México, para poner un ejemplo cortito de tipo social? De los últimos presidentes que hubo en México, ¿quién se fue con una imagen más alta de la que entró? ¿Hubo un caso? No hubo. Bueno, en Argentina tampoco. Entonces, se dan cuenta que no es sencillo ejercer un cargo, ejercer el liderazgo, incluso ser padre y ser cónyuge, son desafíos re complejos. Hay momentos tormentosos, hay momentos oscuros incluso, donde flaquean nuestras fuerzas, perdemos confianza en nosotros mismos, y acá es donde vienen estas herramientas a ayudarnos. Bueno, hasta aquí, si miren de nuevo el PowerPoint, por favor. ¿Qué decía el doctor Cooper? Que la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar las emociones propias y ajenas. Hasta acá vimos las propias. Ahora nos toca ver qué pasa con las ajenas. Les hago una pregunta, cortito, ¿no? Porque me gustaría que lleguemos hoy a la caja de herramientas, pero con el público no me pierdo oportunidad en los grupos de hacer una pregunta con la intención de generar un debate que puede ser interesante, aunque la respuesta después va a ser media contundente de los especialistas. Ustedes no se preocupen por dar sus puntos de vista con toda libertad. Va la pregunta: ¿se pueden sentir las emociones de los demás? Me gustaría un abogado defensor del sí y un abogado defensor del no. Si alguno de ustedes piensa que sí se pueden sentir las emociones de los demás, que lo exponga. Y si alguien está convencido de que no se pueden sentir del todo las emociones de los demás, también lo expone. ¿Les gustaría jugar este juego? A ver, ¿quién está a favor de que sí se pueden sentir? Ah, Jorge, ¿no te pondrías en el asiento al lado? Porque tengo un icono que no te veo del todo. No sé si levantas la mano y no te veo el rostro tampoco. Por eso hace un momento te confundí también. Ahí está, genial, ahí te veo perfecto. ¿Quién quiere defender el sí o el no? No sé cómo quiere. Rodrigo, a ver, ¿qué quieres defender, Rodrigo? ¿El sí o el no? Yo pienso que sí se pueden sentir las emociones de otros. A lo mejor no con la misma intensidad, pero sí. Cuéntanos, un ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué caso? Y sabe, pues es medio, a lo mejor puede ser también medio difícil eso porque se puede confundir uno con el contagio de las emociones o con sentir la emoción del otro, ¿verdad? A lo mejor como casos que se han platicado, estás en una esquina esperando el camión y de repente alguien ahí mismo de los que están esperando el camión le empieza a gritar a un niño o a una mujer y lo empieza a golpear, como que varios van a tener probablemente la misma reacción de tratar de parar a la persona, que ya no siga haciendo eso, no está bien, es un abuso de fuerza, cosas así, pero eso... Pero es que yo estoy viendo a la persona que está sufriendo el maltrato y no sé si me está transmitiendo su frustración o no sé, su dolor o algo. Y entonces por eso me viene la otra emoción y actúas, ¿no? Ahí como que está medio enredado saber si está sintiendo lo que siente el otro o te contagian las emociones de los demás, ¿no? Pero yo siento en general que sí. Que sí, pero qué interesante como fue, menos mal que queda grabado, ¿no? Que lo podemos volver a ver. Qué interesante que Rodrigo, que empezó a exponer el sí,
entró momentáneamente en la duda, ¿no? De, sí, yo puedo sentir el dolor del niño que lo está siendo golpeado o maltratado, pero también sobre la marcha se preguntó, ¿pero será el dolor del niño o será mi dolor? Bueno, pero muy bien, es muy entendible y muy razonable lo que contestó Rodrigo. Pareciera que sí se pueden sentir las emociones de los demás. Perfecto. ¿Alguien tiene quiere defender el no? A ver, Rubén. No. Él es bien negativo. No, tú querías defender el sí. Sí. A ver. Bueno, a ver, te escuchamos también. Héctor, ahorita le Héctor. En la mañana mientras me estaba cambiando pues para el trabajo y eso, estaba viendo las noticias y vi dos noticias que me impactaron, ¿no? Una de ellas se las compartí pues ahí en el WhatsApp. Salió el papá de uno de los niños de la guardería hablando. Ese mismo señor yo lo he visto, ¿no? En las noticias, he ido a las marchas cuando he podido, así, a través de los 10 años, ¿no? Y ese mismo señor cuando hablaba antes se le salían las venas, así yo me acuerdo, o sea, del coraje, la impotencia, no sé qué, pero haga de cuenta que tenía el demonio cuando hablaba de... Casi le faltaba nada más decir voy a matar al gobernador y a toda su gente y si me voy a la cárcel me voy y es entendible, ¿no? Pero esta mañana salió hablando ya más digamos enfocado, más inteligente, con mucha energía igual, pero usando palabras pues que no lo pongan a él eso también en riesgo, ¿no? De alguna venganza, ¿no? Porque se cree que parte de eso, o vaya, el causante fue el ex gobernador de Sonora, ¿no? Que mandó quemar una bodega contigua a la guardería. La cuestión es de que, pues, sí a mí sí me dolió en el alma, la verdad, cuando estaba viendo el reportaje, el señor hablar de todo esto y me llegó tanto que dije, bueno, ¿por qué no compartirlo, verdad? Quizá me contagié, vaya, de la emoción que esta persona estaba sintiendo, ¿no? Cuando estaba hablando sobre los niños. Y después inmediatamente siguió otra nota que era también de aquí de Sonora, donde rápido, se los platico, un padre de familia mató a su hijo de 3 años, a un bebé, y lo acaban de consignar, bueno, de sentenciar, le dieron 34 años de cárcel. Y también sentí pues, por la noticia, coraje, ¿no? Digamos que todo lo contrario hacia la primera nota, pues, pero me dio mucho coraje el escuchar esta noticia, ¿no? Ya la había visto cuando sucedió, fue el año pasado, y me dio coraje pues, nuevamente y a la vez alegría porque pues ya sentenciaron a ese señor, ¿no? Que mató al bebé. Y lo peor es que era su padre biológico, ¿no? No era el padrastro, era su papá, y creo que el abogado lo golpeó porque la mamá se fue no sé a dónde y se lo dejó encargado, lo golpeó y lo mató. Entonces, pues sí, creo que sí puede uno sentir las emociones, ¿no? Es más claro, Rubén, es más claro el primer caso, ¿no? Porque en el segundo has tenido tus propias emociones, que fue el enojo o el asombro enojado de que hayan matado al hijo, y después la alegría era tuya, porque el hombre obviamente no tenía alegría que lo condenen. Él tendrá sus razones y se habrá defendido. Pero en el primer caso, que yo vi el video que mandaste y es tremendamente impactante, no conocía que había ocurrido eso ahí en Hermosillo, suscribís lo que dice Rodrigo y gracias a Dios que existen, por ahora tomamos como que sí se pueden sentir las emociones de los demás, existen cuando lleguemos a empatía, lo veremos en detalle, existen las neuronas espejo en el cerebro que hacen, retomando el caso de Rodrigo, de que si veo que un niño está siendo maltratado, yo puedo experimentar el dolor de él y salir en defensa, aún a riesgo de mi integridad física, salgo en defensa de él. Por ahora parece que el sí está ganando 5-0 el partido. ¿Hay algún defensor del no? Que no se pueden sentir los demás.
Héctor Díaz. Héctor, hola Héctor, no, no te te ruido, veo. como siempre. Qué negativo, Héctor. A ver, vamos a escuchar a Héctor, qué suerte que apareció un no. Sí. Y eso vuelvo a complementar con lo que opiné cuando se trató el tema en la sesión pasada. Lo que pasa es que conocemos los hechos, no conocemos las emociones. Vuelvo a repetir lo que con eso contribuí. ¿Por qué? Y se los pongo a manera de ejemplo. Cuando vamos a un funeral y damos el abrazo del pésame, no sé cómo le digan en Argentina. Sí, pésame. Está bien. Ah, bueno. Jamás de los jamás yo recuerdo alguna persona que le haya dicho a la persona que tiene el dolor, ¿cómo te sientes de tus emociones? Háblame de tus emociones. ¿Sí? Te cautiva el momento, ¿sí? Te llena el momento, porque un funeral, aunque no sea pariente tuyo, el hecho de ver una caja, el hecho de ver los llantos, etcétera, te contagian, ¿sí? Pero yo siempre he dicho, pues, ¿quién te habla o quién te pregunta de tus emociones? Cuando te preguntan, ¿qué te preguntan? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo respondemos? Bien. Y el bien, como decimos, ¿sí? Mi inconsciente o mi consciente no sabe la palabra bien, no la conoce. Mas, sin embargo, ¿cómo te sientes? Fíjate que en este momento me siento muy triste, me siento amargado, me siento enojado, me siento alegre, feliz, etc. Entonces sí empiezas a hablar de las emociones. Pero cuando alguien, como el caso de Rubén, se enoja con el mecánico, ¿sí? Oye Rubén, pues qué mala onda. Fue todo lo que tal vez podamos decir. Pero yo le digo, ¿hablamos de las emociones? Lo dudo. Entonces, para mí, por eso es que yo sostengo que el no. Simplemente yo a todos los que están en la sala, yo les pregunto, o preguntémonos, ¿cuándo le hemos preguntado a alguien para que nos responda cómo se siente con sus emociones? Nunca, o al menos, disculpen, bueno, lo hago por cuestiones de terapia, pero yo les pregunto, cuando a alguien le dices o le preguntas, háblame de tus emociones, pues yo digo, me atrevo hasta a decir quién levanta la mano. Mas, sin embargo, puede ser un sí, porque tal vez puede sentir esa emoción, tal vez con el niño chico, ahí, porque simplemente con ver la expresión corporal, por ver su tristeza, su amargura o su alegría, pero en una persona grande, incluso tú mismo ahorita lo dijiste, pusiste el ejemplo de que si están golpeando a un niño o está triste, etcétera, pues no lo vamos a pensar dos veces, ¿no? Porque de antemano podemos decir que nos conectamos con la emoción que está sufriendo el niño. Pero con una persona mayor, incluso yo por eso dije, ¿no? Qué bueno que estemos estudiando inteligencia emocional para podernos conectar con las emociones, porque incluso que hice el anexo, que podemos ser los terapeutas los que nos hablan de las emociones, pero si nosotros nos acostumbráramos a hablar de las emociones con la persona que estoy enfrente, ¿cómo solucionaría problemas? Esa es mi intervención. Bueno, excelente. Gracias Héctor, muy interesante. Acabamos de escuchar un defensor del sí y un defensor del no. Esto es lo interesante que ustedes pueden hacer cuando tengan un grupo delante. Pueden hacer la misma pregunta que hice yo. ¿Qué les parece? ¿Se pueden sentir las emociones de los demás? Y hay que respetar, hay que respetar todos los puntos de vista. Rogelio. Una anécdota adaptada a la clase. A ver, hace muchos años, yo tenía como 13 años más o menos. En ese momento vivía con mis abuelos en su casa. Fueron momentos muy felices para mí. Recuerdo muy bien que una vez llegué de la escuela y vi sentado a mi abuelo llorando, con las manos así en la cabeza. Yo lo quería mucho y me partió el corazón verlo así, inclusive sentí dolor de verlo así. Recuerdo que también se me salieron las lágrimas. Y cuando le pregunté a mi abuelo, se levanta y me dice, es que me gané la lotería. Entonces, pues yo estoy en un punto intermedio entre el sí y el no. Gracias. Siento que sí se pueden sentir las emociones, mas sin embargo, no siempre es la emoción que está viviendo la otra persona. Qué interesante lo último de Rogelio. Miren, la respuesta a esta cuestión de si se pueden o no, ¿no? Lo voy a cortar así para que no me pase lo del otro día.
voy a poner como una máxima, como un axioma, desde el cual vamos a fundamentar a veces para qué lado nos vamos a inclinar, si para el sí o para el no, como facilitadores. ¿Qué dirían los expertos, los psicólogos que tienen muchos pacientes? Ellos se inclinarían por el no. ¿Pero por qué criterio? Miren, lo voy a poner acá. No, y lo subrayo, no correr riesgos, dice acá, ¿no? Innecesarios. Voy a subrayar la palabra innecesarios. Y suena raro, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿y qué tendrá que ver esto de que si digo que no siento, no puedo sentir lo que siente el otro, ¿qué riesgo estuve corriendo? Les voy a poner ejemplos. Supónganse, ¿saben por qué nos conviene no decirle a la gente que los que del sí están equivocados, ni mucho menos? Simplemente nosotros damos recomendaciones, hacemos sugerencias, por eso somos facilitadores. Tenemos información, incluso estadística, tenemos casos como el de Rogelio, que ya salió del grupo la respuesta. El sí tiene limitaciones y el no tiene ninguna contraindicación. Entonces, ¿por qué no inclinarse por el no? Ahora vienen los ejemplos. Supongamos que soy un terapeuta y estoy muy maduro y soy muy empático. Viene una mujer a mi consultorio. Esto iría con un poquito de humor incluso, ¿no? Para los defensores del sí, para que mediten. Viene una mujer y me dice, estoy con un problema. Yo soy el psicólogo de ella. Muy bien, estoy para ayudarla. ¿Cuál es su problema? Me cuesta comunicarlo. Bueno, yo la voy a ayudar. ¿Qué es lo que usted está sintiendo? Me dice, me siento frustrada. Le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque no he podido ser madre. Está frustrado mi instinto maternal. ¿Podría yo agarrarme la barbilla y decirle, yo siento lo mismo que usted? ¿Le podemos contestar a una esposa, yo también siento instinto maternal, por ejemplo? No podemos. Ya hay cuestiones de género en los cuales algunas cosas los varones no podemos sentir exactamente lo que siente la mujer y la mujer es lo que sienten los varones. Otro ejemplo. Mi hijo viene y me dice, papá, acompáñame a la habitación porque está la luz apagada. ¿Y cuál es el problema? Que tengo miedo de los cucos. ¿Se dice cuco en México, los fantasmas? ¿Cómo se dice fantasma? Acá en Argentina se dice cucos a veces. El cuco. Bueno, yo puedo entender lo que dice mi hijo, pero ¿puedo sentir ese miedo infantil? No lo puedo revivir en mí. Y no sería conveniente, si no, no lo podría acompañar. Seríamos los dos los que no pueden entrar dentro de la pieza. Tercer ejemplo, esto ya me pasó con mi esposa. Un día la vi con mala cara, le dije qué le pasaba, me lo expuso muy brevemente, y yo le dije, ya, sí, te entiendo. Y me dijo, a ver, ¿qué entendiste? Y cuando lo dije con mis palabras, me dijo, no entendiste nada. Fue muy mal esto, a ver. No. Supongo que le suena esto, ¿no? ¿Le suena un poco esto? Te tiras al suelo. ¿Qué quieres que piense? Es que es muy difícil entender de verdad. Ahora estamos usando un verbo que no... Vamos a tratar de atenernos, porque los verbos se solapan un poco. Como ya preanunció Rodrigo, acá estamos aprendiendo cosas que se solapan, como el caso del ejemplo del auto de Rubén. Una pieza que se rompió no está totalmente divorciada de las otras piezas. Una pieza que se rompió puede haber desgastado a la de al lado. Por eso el mecánico a veces tiene razón cuando dice, mira, te arreglé la pieza principal, pero hay algo que quedó dañado al lado y lo tuve que arreglar también. Por eso estamos diciendo que puede caber la duda. Entonces, de la misma manera, si ustedes ven de nuevo el PowerPoint, sentir y entender se solapan en un punto, pero por ahora los tratamos de dividir para comprenderlo psicológicamente. Decirle a otra persona, y tal como expresó Héctor, en un velorio, en Argentina solemos decir, te acompaño en el sentimiento. Mi más sentido pésame, y a veces agregamos, te acompaño en el sentimiento, pero te acompaño. Decirle a otra persona,
yo siento exactamente lo mismo que vos, es un riesgo muy alto. Y otro ejemplo inventado, pero más grave. Tiene un amigo que estuvo en una guerra y se pone a llorar. He visto morir a mis compañeros, he tenido que matar gente. Supongamos que a mí me pasó lo mismo. Y yo enseguida le digo, yo sé lo que sentí porque yo también estuve en una guerra. ¿Y dónde está la prueba de que estamos sintiendo exactamente lo mismo? Ojo, y es con buena intención, con buena onda, como podríamos decir en argentino. Yo le quiero, estoy con él, pero hay un riesgo de que la otra persona reaccione y diga, no, tú no sabes. Bueno, el más grave de todos, que Rubén hoy me lo hizo vivir, me puso la piel de gallina con el video de la escuela, de la guardería esta ABC. Un amigo mío perdió un hijo, yo no perdí un hijo. ¿Cómo voy a decirle, yo siento lo mismo que sentís vos? Es imposible. Porque y aún cuando yo hubiera perdido un hijo, no tengo la seguridad de que estamos sintiendo lo mismo. Muere un padre de familia y tiene 4 hijos, o tenía el difunto. ¿Cómo sabemos que los 4 hijos sienten lo mismo? Los 4 pueden sentir la pérdida, pero con emociones diferentes intercaladas en sus personalidades, en sus historias. Con el hijo mayor fue muy severo ese padre, entonces él siente un poco de alivio que su padre murió. La última hija era la hija mimada de él, está desconsolada, está con una depresión terrible. Todas situaciones distintas. Entonces, es tan complejo lo que puede sentir un solo ser humano un día determinado de su vida, que es mejor no correr riesgos. Usar la palabra entiendo tus sentimientos o quiero entender tus sentimientos. Alguien se puede plantar y decir y responderte, no, tú no puedes sentir lo que siento yo, tú no sabes lo que estoy sintiendo. Pero ¿quién te negaría? ¿Quieres entender mis sentimientos? Siéntate que te voy a contar. Entonces, a propósito, en la pantalla, si ustedes ven el PowerPoint, yo agregué con los años sentir-percibir. Lo que ha contado Rodrigo en el primer caso del niño que está maltratando en la calle, nosotros seguro que podemos percibir las emociones de los demás, de la esposa, del hijo, de los niños de la calle, de los niños que murieron en la guardería hace 10 años y todavía seguimos sufriendo por ellos. Percibimos, y a veces es más, sentimos más que la otra persona que estuvo en la situación. Esto también puede pasar. Somos más sensibles nosotros en un velorio que un familiar directo. Nosotros éramos un amigo y estamos peor que los familiares directos por distintos motivos. Pero vuelve el tema de que no sentimos lo mismo y no hay manera de probarlo esto. Entonces, ¿para qué meternos en el problema de decir, yo siento lo mismo que vos? No sabemos. Entonces, mejor hablar de entendimiento, que es el segundo verbo que usa el doctor Cooper. Entiendo que estás molesto, entiendo que estás sufriendo. Como dijo Héctor, como sugirió Héctor, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? Esas preguntas valen oro. Valen más que una declaración tal vez temeraria, por más buena intención que tenga. Yo siento lo mismo que vos. No sabemos, ni con el hermano que hemos perdido a nuestro padre, no podemos estar seguros. Entonces, primer verbo, sentir, mejor ser cuidadosos y usar el verbo entender. Ahora viene el otro debate, ríspido, pregunta difícil. Dice el doctor Cooper, ¿se pueden controlar, ¿se pueden controlar las emociones de los demás? De nuevo, un abogado defensor del sí, un abogado defensor del no, si lo hay. ¿Quién quiere comentar? Si piensa o siente que sí, o por contar un caso. ¿Se pueden controlar las emociones de los demás? Manipular. A ver, Jorge. Queremos preguntar si controlar y manipular es lo mismo. Controlar, muy buena la pregunta. Sí, se anticipa lo que pasa es que tu pregunta me obliga a ponerme muy de un lado. Quería suspenderle un segundo a ver qué opinaban ustedes. La respuesta sería contundente para un lado, pero no sé si se dan cuenta para cuál.
pero lapidaria sería la respuesta sobre. Muy interesante esa pregunta, ¿no? Te la devuelvo. ¿Tú qué crees? ¿Que tú puedes ser manipulado y manipulas a veces? Te la acepté, pero te la devuelvo. Bueno, todo puede fallar, taco. Pero que lo intentas, ¿no? Claro. ¿Y te sientes manipulado a veces? ¿Directa o indirectamente? No, porque sí creemos, bueno, yo creo que controlar es como a veces con la intención de querer ayudar, Claro. y manipular, pues sí hay personas que sí tienen esa capacidad. Sí tienen esa capacidad para que algunos otros actúen como ellos quieren, ¿no? Excelente respuesta la de Jorge. Vamos a... Cuando algo está muy claro, así avanzamos. La respuesta es contundentísima. Sí se pueden controlar y sucede todo el tiempo, todos los días. De hecho, cuando yo fui en la década del 70 a la universidad, a fines de la década del 70, a estudiar publicidad en la Universidad de Buenos Aires, me enseñaron que las emociones de los demás se controlan e incluso se manipulan, como dijo Jorge, por televisión. Ni siquiera tengo que estar cara a cara. Los publicistas hacemos eso, manipulamos tus pensamientos y tus sentimientos para que me compres el auto que yo vendo. ¿Noé, querías decir algo? Sí, de hecho, antes sí, despuesito de que terminó Rubén, es lo que le iba a especificar o aclararle, si desde la perspectiva de la emoción, que si la podemos sentir, pues sí es más común que se sientan a través de los diferentes medios, ¿no? De los diferentes medios, y a que si las percibimos o que si las sentimos a través de cara a cara con el interlocutor, porque implican muchos detalles, ¿no? Que del movimiento de la ceja, que el movimiento de los ojos, que la mirada, que la sudoración, etcétera. Entonces, ahorita ya ya con el ejemplo de Héctor, a mí todavía me queda más claro que es muy difícil como el contagiarse o saber acerca de qué es lo que está sintiendo o pensando la otra persona, precisamente por eso, pues porque no lo estamos viviendo en carne propia ese sentimiento. Ahorita también comentabas de los sentimientos espejo. Hay un documental, no, es una investigación muy breve que hablan de ello, pero lo ejemplifican a través del bostezo. Se pone un actor, se pone enfrente de otras personas o grupalmente en algún restaurante y comienza a hacer el ademán de que tiene mucho sueño. Y las otras personas sin tener sueño, recién despiertos, están trabajando. En cuestión de segundos está haciendo la misma acción de bostezo. Y entonces, ahora trayendo a colación lo de esta última pregunta de la manipulación y el control, yo considero que si desde el inicio está difícil interpretarla o conocerla, porque no estamos acostumbrados a preguntar, así como comentaba Héctor, de que, ¿qué sientes qué emoción sientes? Simplemente decimos lo más básico, de que bien o mal. Ahora tratarla de controlar o persuadirla o tenerla, que ¿cuál fue la otra palabra? Manipular. O manipular, no, pues está mucho más difícil ese resultado. Mire, perdón, termina, Noé. Ajá, y entonces en ese idea iba el comentario, pues, de que no, pues, o sea, sí está, no es, a mí se me hace que no podía ser tan controlado, a menos que fueras algún medio, ¿no? Medio masivo, o sea, sí se nos enchina la piel cuando vemos ciertas imágenes o vemos reacciones en televisión, a que si lo vemos en carne y hueso, a mí me resulta más difícil en lo particular, ¿no?
O sea, ¿a ti te resulta difícil que puedas controlar las emociones de los demás? ¿O que controlen las tuyas? No, que experimentarlas de persona a persona a que se experimenten el los sentir. mismos. Volvimos para atrás, el sentir. Sí, El así sentir, ok. Pero muy bien. Y por eso quedó aclarado que hay una enorme dificultad. Corremos, no es que esté prohibido, ni siquiera está desaconsejado. Nosotros simplemente exponemos ante las personas qué dicen los especialistas, la gente que estudia estos temas, y qué dice la experiencia propia también. Yo sí digo, entiendo tus sentimientos, o quiero entender tus sentimientos, nunca voy a fallar, no voy a cometer un error. Pero si digo, sé lo que estás sintiendo, yo siento exactamente lo que sientes tú, me estoy exponiendo mucho. Hay muchos peligros en eso. Temas generacionales, temas culturales, temas psicológicos, heridas internas que nunca se ha hablado. Entre familiares directos estoy hablando, ¿eh? A mi hermana, decirle, tú seguramente sentiste lo mismo que yo cuando perdimos a mamá. No sé. Ella es mujer. Tuvo otro papel, otro rol en la familia. Esto lo saben mucho los psicólogos de la corriente sistémica, de la terapia sistémica. La terapia sistémica trabaja entendiendo tus problemas en función de tu familia. Entonces los terapeutas sistémicos son expertos en entender que tu problema no está desligado de tu entorno familiar, del todo, por lo menos. Está conectado. Entonces eso demuestra lo difícil que es, lo peligroso que puede ser afirmar esto. Ahora, sobre el último punto que dijo Jorge, voy a un ejemplo contundente. No solo controlamos las emociones de los demás y nos controlan las nuestras, a veces se manipulan. Y como lo expuso Jorge, controlar sería de manera consciente y bien intencionada, y manipular ya es dudoso porque lo hago para que el otro no se dé cuenta. Pero vamos a poner un ejemplo. Noé es mi colega. Viene a mi oficina y me grita. Y yo le grito el doble en el acto. Les pregunto al resto de las personas, y está incluido Noé también. Él vino, supongamos, con enojo, acá ponemos enojo, acá lo voy a poner, enojo 6. Vino enojado con 6. Al gritarle yo en el acto a él, como réplica instantánea, ¿ustedes creen que esto no se modificó para nada? ¿O se modifica en el acto? ¿Qué dice Jorge? Sube. Lo más va a haber, ya aclaramos para siempre que va a haber excepciones, ¿no? Aclarado hasta el fin del instructorado. Pero la lógica es que a la mayoría de las personas el enojo se le va a incrementar con mi grito. Ya habíamos visto por qué. Acaba de contar Noé y Rubén el contagio emocional por televisión, el poder del contagio emocional en general. Entonces, si Noé viene con una queja y yo le grito más de lo... Me la dijo con un poquito de tono alto, yo le redoblo el tono de voz en el acto, incluso yo sin quererlo, porque acá viene lo de Héctor, el aporte de Héctor. Entonces, ¿quiere decir que Abel está tratando de controlar o manipular las emociones de Noé? No sabemos. Acá viene el valor grande del aporte de Héctor. Nosotros vemos la escena, pero no sabemos las verdaderas intenciones. A veces sí, las intenciones de los demás son clarísimas. Pistola en la cabeza, dame toda la plata o te mato. Es un ladrón, me quiere robar, punto. Sencillito. Pero en problemas de entre colegas, en problemas en la familia, ¿quién hizo qué y por qué? No es tan fácil el por qué. Posiblemente yo tengo un día tan malo que cuando él vino con la queja, yo exploté justo. Pero no exploto contra él, exploto en general. Pero viene alguien que lo ve de afuera y dice, Abel quiso controlar o manipular las emociones de Noé. Tal vez sí, tal vez no. Acá viene el gran aporte de Héctor, que alguien en la Universidad de Harvard, en un libro muy bueno que después se los voy a mandar, Conversaciones difíciles. Miren qué buen título. Conversaciones, ha sido 2 traducciones tuvo. Conversaciones cruciales en España y conversaciones difíciles en Argentina o al revés, no me acuerdo, pero el concepto es el mismo. Un analista de Harvard acuñó esta frase extraordinaria que
le da toda la razón a Héctor. Anótensela en el cuaderno porque es muy buena, a mí me quedó grabada para siempre. Las intenciones de los demás son invisibles. Es estrictamente así, con carácter científico. Las intenciones de los demás son invisibles. Yo puedo decodificar las emociones del mecánico, de la esposa, del hijo. Nosotros, como dijo Noé, decodificamos, arqueó la ceja, me gritó, está enojado, me dijo tal cosa, pero no podemos estar totalmente seguros de cuál es su intención, excepto que sea muy simple la situación. Robo, una ira descontrolada y asesina, furioso. Sacando esos extremos, las intenciones de los demás son complejas también, como dijo Rodrigo hace un rato. Entonces yo tengo que hacer un trabajo para decodificar con cierta precisión. Llego a casa y mi esposa me dice algo que me parece una trivialidad. Y yo le digo, ¿tú me estás queriendo molestar? Si yo ya le digo eso, estoy presuponiendo una intención que si mi esposa no tuviera, la va a enojar. Muy bien, Egeto Rogelio. Muy bien, Rogelio. La tenemos clara, ¿eh? La tenemos clara. Entonces, cuidado, las intenciones de los demás son invisibles. Nosotros debemos trabajar para entender lo mejor posible cuáles son sus intenciones. Y para eso está el diálogo, o a veces el silencio. Miren qué paradoja. A veces cuando le digo a mi hijo, cuéntame, ¿por qué te reprobaron? Y se manda 2 minutos a hablar. Algunos padres enseguida, intempestivamente, ya le contestamos. ¿Qué tal si hacemos un silencio? Cuéntame un poco más. Esto, de hecho, es lo que hacen los buenos detectives, ¿no? Para descubrir la verdad. Porque todos los sospechosos arrancan, si vieron películas y series de policiales, los buenos detectives hacen eso. No te interrumpen enseguida. Y te dicen, no, usted me parece que está mintiendo. No, te dejan hablar y hablar. Si pueden, te graban. Audio y video. Cuanto más hables, más clarita en algún momento va a quedar la verdad. Entonces, aprendamos de los buenos detectives y escuchemos con paciencia, con serenidad y a veces haciendo silencios. El silencio crea espacios reflexivos y la otra persona se va calmando y va diciendo su propia verdad, con la que estaremos de acuerdo o no. Veremos si hay que castigar o hay que perdonar o hay que apoyar o todo junto. Veremos. Pero ganamos ese tiempo precioso con la escucha, la interpretación del lenguaje corporal de la que habló Noé. Bueno, y antes de ir a la pausa, si dijimos que podemos controlar las emociones de los demás, esta medio que se cae de maduro, la tenemos la pelota cerca del arco ya para meterla adentro, ¿se podrán modificar las emociones de los demás? ¿Podré modificar la frustración de mi hijo que lo reprobaron en el examen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué se inclinan? ¿Por el no o por el sí? ¿Qué dicen? Sí, creo que más bien los podemos ayudar a que ellos la modifiquen. No. Yo pienso A ver, muy interesante, sí se puede, a ver, Rodrigo. se puede ayudar, pero es igual el mismo ciclo que cuando quieres modificar tu conducta, pues tus emociones. Si no hay autoconciencia de la otra parte, de que eso está sucediendo, o si no, de que algo está sucediendo y que hay que componerlo, hay que modificarlo, no vas a poder hacer nada nunca. Excelentes respuestas, ¿se dieron cuenta? Primero Jorge dijo que en realidad lo tiene que modificar la otra persona, y ahora Rodrigo está explicando. Si no hay autoconciencia del otro lado, podemos ejercer coerción. O te levantas o te mato, o me das todo o te mato, pero no podemos modificar. Por eso se me hace, disculpa, muy fácil, creo que lo hacen ahora, y no es lo mejor tampoco. Yo digo que no es lo mejor, porque ahí me ha tocado con
a acompañar a personas a terapia con el psicólogo, el psiquiatra más bien, el psiquiatra, y platica y te pregunta y rápidamente quiere ver la relación en tu familia y en la calle, todas esas cosas, ¿no? Para tomar una semblanza. Pero rápidamente sabe que tienes, que estás muy, no sé si por estrés, que tienes mucha ansiedad y esa ansiedad te está llevando a ciertos pensamientos y a ciertas cosas. Y, y en una plática de 20 minutos y 30 te dice, toma, aquí está la receta. Entonces vas y te tomas tu químico, pero tú no modificaste, vamos a decir, tus emociones y las voy a ir llevando poco a poco. No, no, te dan el químico y el químico a los 3 días, listo, te tiene bien, no tienes problemas ya, pues aquellos pensamientos, a lo mejor de algún suicida, alguien que caía en depresión muy fuerte y cosas así, en 2 o 3 días se modificó y eres otra persona y estás haciendo tus cosas de diario, cambias totalmente, pero con un químico nada más, pero como que no hubo mucho así de que vamos a platicar y vamos a ir poco a poco en la conducta. Eh, no es malo porque yo imagino que ellos lo ponen en casos extremos de decir, no, 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 esto no puede ir paso a paso, ni, o sea, si le doy 10 días más, este cuate se suicida o algo así, ¿no? Entonces le da la pastilla, y le dice, vuelve en un mes y bueno, ya medio cambia el panorama para las personas, porque esa pastilla te inhibe una bola de químicos y de reacciones que te cambian, pues, que te cambian. No sé si sea, bueno, yo digo que es para, que no es tan malo eso, no es bueno. Eh, pero como que debería de haber más trabajo para que se haga autoconciencia y no repetir en el futuro esas cosas, ¿no? Esa depresión con esa gente o ese, cómo enseñarle a controlarla, ¿no? No, se la quitas de golpe. Eso es lo que yo te quería comentar. Bueno, excelente. Lo que dice Rodrigo nos marca dos grandes elementos: psicofármacos, psicoterapia. Como dijo Rodrigo, si yo tengo un incendio, tengo que decirle a la gente salgan ya, o si hay niños los saco yo. Eso se llama coerción, que no es ni buena ni mala. Coerción es agarrarte de la solapa y sacarte de una habitación. Coerción. No te pregunto ni cómo te sentís ni cómo te llamás, nada. Coerción. El psiquiatra te da la pastilla y no te tiene que preguntar por qué estás deprimido. ¿Le dijiste que estás deprimido? Sí, como dice Rodrigo, si es muy competente y se intuye que estás en el borde del abismo, te da la pastilla y te rescata. Pero también, como dice muy bien Rodrigo, la verdadera salida de los estados jorobados, incluso a nivel somático, la depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad, son alteraciones psicosomáticas, se hace con la psicoterapia o leyendo libros o reflexionando. Hay personas muy maduras que no necesitan psicoterapia, pero son una minoría. A la mayoría nos viene muy bien que haya especialistas, así como hay médicos que te curan el cuerpo, hay psicoterapeutas de distintas corrientes que te ayudan a curarte tu mente. Así que muy bueno el aporte del grupo. Solo podemos modificar realmente las emociones de los demás cuando la frase, el tango se baila de a dos. Yo no puedo bailar un tango solo. El tango se baila de a dos. Claro que esto que parece muy lindo y muy fácil, cuando no sabes bailar tango, te pisan los pies. Entonces ahí viene el problema. Tú quieres ayudar, pero el tango tampoco es tan fácil de bailar. Pero la cuestión es que en principio se baila de a dos. Hay que decirle a la otra persona, para redondear y vamos al corte. Vino Noé y me levantó la voz en la habitación. Una forma interesante de manejar eso es decirle, Noé, hoy tengo un día muy difícil, ¿nos vamos a tomar un café dentro de unos minutos? Porque ahí yo dos efectos logré.
primero, evité responderle gritando más que él. Y segundo, esa pausa que hice es una verdadera técnica para lograr que se acomode el enojo de él. Me gusta la palabra acomodar. Él, supongamos que no tenemos por qué presumir que él va a estar menos enojado dentro de 20 minutos. Podría estar más enojado, no lo sabemos. Pero en general, lo que dicen los expertos es que si vos le das tiempo a una persona que ya expresó su enojo, a ventilarlo dentro de unos minutos, ese enojo se va a ajustar más a la realidad. Insisto, lo importante no es ni que suba ni que baje. Lo importante es que él sea claro, porque vieron que lo más difícil de la relación humana es cuando vos sentís que el otro está enojado exageradamente y vos le contestás y la otra te dice, no, pero el exagerado sos vos. Y ahí se empantana todo. En cambio, una persona enojada, pero que no ha perdido el sentido de la realidad y te expresa su enojo y te hace una crítica de buena manera, es posible que tú le pidas disculpas y se terminó el problema. Pero eso no es tan sencillo como suena. Hay que aportar, o sea, para redondear, modificar, controlar y modificar las emociones de los demás es un arte. Son pocos los que nacen sabiéndolo hacer. La mayoría lo aprendemos. La humanidad misma recorrió un largo camino, con muchas guerras en el medio, con muchas catástrofes, matanzas, genocidios, racismo, discriminación, para llegar hoy a un punto un poco más aceptable que en el pasado. Tampoco estamos maravillosos. No hay más esclavitud, por ejemplo, pero discriminación sí que la hay. Violencia sí que la hay. Injusticia, como lo de la guardería, sí que las hay. Bueno, cuando volvemos, vamos a ver un anticipo de la autoconciencia con el video que les propuse que tengan más o menos en punta. Héctor, ¿tú lo tienes en punta el video? ¿Lo tienes abierto? ¿Cuáles son las... La ciencia de la lucha. Que comparta la pantalla Noé mejor. Pues es que Noé me dice que no sé, cuando le pregunté que mejor lo tuviera yo, nunca le entendí. ¿Lo van a poder ver bien de compartir? Ya pasó en el video por Skype, Héctor. Ok, sale, vale. Bueno, en 5 volvemos y comentamos el video.